Había pasado casi un año desde que mi vida cambió por completo. Un año desde que descubrí que mi esposo, el hombre con quien compartí 15 años de mi vida, me había traicionado de la manera más dolorosa posible. Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer. Fue un viernes por la tarde cuando llegué temprano a casa y los encontré juntos. A él y a mi mejor amiga. En nuestra cama. En nuestro hogar. Antes de continuar con esta historia, me gustaría pedirte que te suscribas al canal. Dejes tu like y un comentario contándonos desde dónde estás escuchando esta historia. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Me chivo you. Me llamo Elena Martínez. Tengo 38 años y vivo en Guadalajara. O vivía, debería decir. Porque después de aquello, nada volvió a ser igual. Mi mundo se derrumbó en cuestión de segundos. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre la lealtad y el amor, se desintegró frente a mis ojos. Roberto, mi esposo, era arquitecto. Un hombre exitoso, carismático, el tipo de persona que iluminaba cualquier habitación a la que entraba. Nos conocimos en la universidad y fue amor a primera vista. O al menos eso creí durante todos esos años. Nos casamos jóvenes, llenos de sueños y planes. Construimos una vida juntos. Una casa hermosa en las afueras de la ciudad. 2 hijos maravillosos. Andrés de 13 años y Valeria de 10. Todo parecía perfecto desde afuera. Pero la perfección es solo una ilusión. Una fachada cuidadosamente construida que puede desmoronarse en cualquier momento. Fernanda era mi mejor amiga desde la preparatoria. 20 años de amistad. Compartíamos todo. Secretos, risas, lágrimas, sueños. Era la madrina de bautizo de mis hijos. La consideraba mi hermana. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que ella sería capaz de traicionarme de esa manera. Aquella tarde de viernes, cuando llegué a casa y subí las escaleras, escuché risas provenientes de nuestra recámara. El corazón me dio un vuelco. Algo en mi interior me advirtió que no abriera esa puerta, que me diera la vuelta y me fuera. Pero mis pies siguieron avanzando como si tuvieran vida propia. Giré la perilla lentamente y lo que vi me partió el alma en 1000 pedazos. Ahí estaban ellos. Roberto y Fernanda. Desnudos. En mi cama. En la cama donde dormía cada noche, donde había concebido a mis hijos, donde había compartido momentos íntimos con el hombre que amaba. No grité. No lloré. No dije nada. Solo los miré fijamente mientras ellos se apresuraban a cubrirse, con rostros de horror y culpa. Roberto intentó hablar, balbucear excusas incoherentes, pero yo ya había dado media vuelta. Bajé las escaleras, tomé las llaves de mi coche y salí de esa casa sin mirar atrás. Conduje sin rumbo durante horas. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Grité hasta quedar afónica. Golpeé el volante una y otra vez, preguntándome qué había hecho mal, en qué momento todo se había salido de control, cómo no me había dado cuenta de lo que estaba pasando bajo mis propias narices. Esa noche me refugié en un hotel cerca del centro de Guadalajara. No podía volver a esa casa. No podía enfrentarlos. Necesitaba tiempo para procesar lo que había visto, para decidir qué hacer con mi vida destrozada. Los siguientes días fueron una nebulosa de dolor, rabia y confusión. Roberto no dejaba de llamarme, de enviarme mensajes, rogándome que habláramos, que le diera la oportunidad de explicarse. Fernanda también intentó contactarme, llorando, diciendo que lo sentía mucho, que había sido un error terrible, que nunca quiso lastimarme. Sus palabras eran como puñales en una herida abierta. Mis hijos. Ese era mi mayor tormento. ¿Cómo iba a explicarles lo que había pasado? ¿Cómo iba a decirles que su padre había destruido nuestra familia? Andrés y Valeria adoraban a Roberto. Él era su héroe, su ejemplo a seguir. Y Fernanda era como una tía para ellos. ¿Cómo iba a arrancarles esa inocencia? Pasó una semana antes de que pudiera reunir el valor suficiente para enfrentar la situación.
Contraté a un abogado de divorcios y empecé los trámites legales. No quería volver a ver a Roberto, pero sabía que tendría que hacerlo eventualmente por el bien de nuestros hijos. Cuando finalmente nos sentamos a hablar, en la oficina de mi abogado, Roberto lucía demacrado. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su mirada estaba llena de arrepentimiento. Intentó tocarme la mano, pero la retiré bruscamente. «Elena, por favor, déjame explicarte», suplicó con voz quebrada. «No hay nada que explicar, Roberto», respondí con frialdad. «Los vi. Eso es todo lo que necesito saber. Fue un error, un terrible error. No significó nada. Me reí con amargura». «¿Un error? Los errores son accidentes, Roberto. Meterse en la cama con mi mejor amiga no es un accidente. Es una decisión consciente y deliberada de destruir todo lo que construimos juntos. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para que me perdones. Iré a terapia, cortaré todo contacto con Fernanda, lo que sea necesario. Por favor, no destruyamos nuestra familia por esto». Sus palabras me enfurecieron. ¿Yo? ¿Yo voy a destruir nuestra familia? Tú ya lo hiciste, Roberto. Tú tomaste esa decisión cuando elegiste traicionarme de la peor manera posible. El divorcio fue largo y doloroso. Roberto intentó pelear por la custodia compartida de los niños, y aunque todo mi ser quería alejarlo de ellos, sabía que no sería justo. Él era su padre, y a pesar de lo que me había hecho, siempre había sido un buen papá. Los niños necesitaban a ambos padres en sus vidas. La parte más difícil fue hablar con Andrés y Valeria. Me senté con ellos una tarde lluviosa en el departamento pequeño que había rentado mientras se resolvía el divorcio. Les expliqué, con palabras sencillas y apropiadas para su edad, que papá y mamá ya no estarían juntos, pero que ambos los amábamos mucho y siempre estaríamos ahí para ellos. Andrés, siendo el mayor, entendió que había algo más detrás de mi explicación. ¿Papá hizo algo malo?, preguntó con ojos penetrantes. No quise mentirle. Sí, mi amor. Papá cometió errores que lastimaron mucho a mamá, pero eso no significa que no los ame a ustedes. Valeria lloró desconsoladamente, aferrándose a mí. No quiero que se separen. Quiero que seamos una familia otra vez. Esas palabras me destrozaron por dentro, pero me mantuve firme. A veces las cosas no salen como esperamos, mi vida. Pero papá y mamá siempre serán tu familia, aunque ya no vivamos juntos. Los meses que siguieron fueron increíblemente difíciles. Tuve que vender la casa porque no podía pagarla sola, y los recuerdos que guardaba eran demasiado dolorosos. Me mudé con los niños a un departamento más pequeño, pero acogedor, en una zona céntrica de Guadalajara. Tuve que buscar trabajo porque durante años me había dedicado a ser ama de casa y madre, y los ahorros no durarían para siempre. Conseguí un puesto como asistente administrativa en una firma de contadores. El salario no era mucho, pero era suficiente para cubrir nuestras necesidades básicas, especialmente con la pensión que Roberto pagaba religiosamente cada mes. Al menos en eso era responsable. Las noches eran las peores. Cuando los niños dormían y me quedaba sola con mis pensamientos, el dolor y la rabia regresaban con toda su fuerza. Me preguntaba constantemente qué había hecho mal. ¿No fui suficiente? ¿No era lo suficientemente atractiva, inteligente, interesante? ¿Por qué me había engañado? ¿Cuánto tiempo había durado su aventura con Fernanda? Esas preguntas me consumían. Me robaban el sueño. Me quitaban el apetito. Perdí tanto peso que mis colegas empezaron a preocuparse por mí. Pero yo no podía hablar de ello. No podía compartir mi dolor con nadie porque sentía que era demasiado personal, demasiado humillante. Fernanda intentó contactarme innumerables veces durante ese primer año. Llamadas, mensajes, emails, incluso se presentó en mi trabajo en una ocasión. Yo la ignoraba sistemáticamente. No tenía nada que decirle. Su traición había sido incluso más dolorosa que la de Roberto, porque con ella había compartido una amistad de 20 años.
20 años de confidencias, de apoyo mutuo, de momentos compartidos. Y ella los tiró a la basura por una aventura con mi esposo. Eventualmente las llamadas cesaron. Me enteré por conocidos mutuos que Fernanda se había mudado a Monterrey. Aparentemente no podía soportar la culpa de verme ocasionalmente por la ciudad. Me alegré de que se fuera. Su ausencia hacía un poco más fácil seguir adelante. Roberto cumplía con su régimen de visitas religiosamente. Cada 2 fines de semana, los niños pasaban el sábado y el domingo con él. Yo aprovechaba esos momentos de soledad para hacer cosas por mí misma. Ir al cine, leer, tomar largas caminatas por el parque. Poco a poco, muy lentamente, empecé a reconstruir mi vida. Conocí a otras madres solteras en la escuela de los niños. Formamos un grupo de apoyo informal, donde compartíamos nuestras experiencias, nuestros miedos, nuestras victorias. Esas mujeres se convirtieron en mi red de contención. Me ayudaron a darme cuenta de que no estaba sola, que el dolor que sentía era válido pero no definitivo, que había vida después de la traición. Un día, casi un año después de aquella fatídica tarde, estaba tomando un café en una terraza del centro cuando vi a Roberto pasar por la calle. Iba de la mano con una mujer joven, muy joven, probablemente 10 años menor que yo. Sentí una punzada en el pecho, pero no fue tan intensa como esperaba. No fue ese dolor devastador que me había acompañado durante meses. Fue más bien una molestia pasajera, como una vieja herida que todavía duele cuando cambia el clima. Me di cuenta en ese momento de que estaba sanando. Lentamente, dolorosamente, pero sanando al fin. Roberto ya no tenía el poder de destruirme. Ya no era el centro de mi universo. Ya no definía mi valor como mujer o como persona. Los niños se adaptaron mejor de lo que esperaba. Andrés se volvió más protector conmigo, más maduro. A veces me preocupaba que hubiera tenido que crecer demasiado rápido, pero también me enorgullecía ver al joven responsable en el que se estaba convirtiendo. Valeria tardó más en aceptar la nueva realidad, pero con terapia infantil y mucho amor, eventualmente encontró su equilibrio. En el trabajo, me ascendieron a coordinadora administrativa. Mi jefe reconoció mi dedicación y mi capacidad para resolver problemas. El aumento de sueldo nos permitió mudarnos a un departamento más grande, con una habitación para cada niño. Fue un cambio pequeño pero significativo, que nos hizo sentir que estábamos progresando. Que no solo sobrevivíamos, sino que empezábamos a prosperar. Empecé a salir ocasionalmente con amigas. Nada extravagante, solo cenas tranquilas o idas al cine. Algunos hombres se me acercaron, mostraron interés, pero yo no estaba lista. La idea de confiar en alguien nuevamente me aterraba. La herida de la traición todavía era demasiado fresca, demasiado profunda. Hasta que conocí a Daniel. Fue en una reunión de padres de familia en la escuela. Daniel era el padre de Miguel, un compañero de clase de Andrés. Era profesor de literatura en una preparatoria, divorciado también, con 2 hijos de un matrimonio anterior. Nos encontramos varias veces en eventos escolares y siempre intercambiábamos saludos cordiales. Un día, después de una junta particularmente larga y aburrida, Daniel me invitó a tomar un café. Acepté sin pensarlo mucho. No lo vi como una cita, solo como 2 padres de familia compartiendo un momento agradable después de cumplir con sus obligaciones escolares. Hablamos durante horas. Me contó sobre su divorcio, sobre cómo su exesposa se había enamorado de otro hombre y le había pedido el divorcio de la manera más amable posible. Aunque había dolido, me dijo, eventualmente entendió que sí era mejor separarse que vivir en una mentira. Su historia era diferente a la mía, pero había un dolor común que compartíamos. El duelo por el final de un matrimonio, por la familia que ya no sería. ¿Y tú?, preguntó con genuino interés. ¿Qué pasó con tu matrimonio? Dudé por un momento. No solía hablar de ello con extraños, pero había algo en Daniel que me hacía sentir segura, que me invitaba a abrirme. Así que le conté. Le conté todo. Sobre Roberto, sobre Fernanda,
sobre esa tarde que cambió mi vida para siempre. Daniel escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé, solo asintió con comprensión. Lamento mucho que hayas pasado por eso. Nadie merece ser traicionado de esa manera. Sus palabras, tan simples pero sinceras, me conmovieron profundamente. Por primera vez en meses, sentí que alguien realmente entendía mi dolor, sin intentar minimizarlo o darme consejos no solicitados. Empezamos a vernos más seguido. Siempre bajo el pretexto de que nuestros hijos eran amigos o que necesitábamos coordinar algo relacionado con la escuela. Pero ambos sabíamos que había algo más. Una conexión que iba más allá de la simple amistad entre padres de familia. Una noche, varios meses después de nuestro primer café, Daniel me invitó a cenar. No a un café casual, sino a una cena de verdad, en un restaurante bonito. Una cita oficial. Me puse nerviosa como adolescente. Pasé horas frente al closet decidiendo qué ponerme. Me arreglé el cabello 3 veces antes de estar satisfecha con el resultado. Cuando Daniel llegó a recogerme, lucía guapo con una camisa azul que resaltaba sus ojos. Me regaló un ramo de tulipanes, mis flores favoritas. Le había mencionado ese detalle meses atrás en una conversación casual, y él lo recordó. Ese gesto me llegó al corazón. La cena fue maravillosa. Hablamos, reímos, compartimos historias y sueños. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí como una mujer, no solo como una madre divorciada o una empleada administrativa. Me sentí vista, valorada, deseada. Al final de la noche, cuando me llevó de regreso a casa, hubo un momento incómodo en la puerta. Ambos sabíamos que ese era el momento del beso de despedida tradicional, pero yo estaba paralizada por el miedo. Daniel lo percibió y simplemente me dio un beso suave en la mejilla. «No hay prisa, Elena», dijo con ternura. «Tenemos todo el tiempo del mundo». Esas palabras me liberaron. No había presión, no había expectativas imposibles de cumplir. Solo 2 personas conociéndose, a su propio ritmo, con sus propias heridas que sanar. Seguimos viéndonos durante los siguientes meses. Daniel era paciente, comprensivo, respetuoso. Nunca intentó apurarme ni presionarme para que avanzara más rápido de lo que me sentía cómoda. Poco a poco, mis defensas empezaron a bajar. Empecé a confiar nuevamente, a creer que tal vez no todos los hombres eran como Roberto, que tal vez había esperanza para mí después de todo. Presentamos oficialmente a nuestros hijos un día en el parque. Organizamos un picnic donde todos pudieron conocerse mejor, en un ambiente relajado. Andrés y Valeria se llevaron bien con los hijos de Daniel desde el principio. Verlos jugar juntos, reír juntos, me llenó de una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Roberto se enteró de mi relación con Daniel y no le gustó nada. Un día, cuando fue a dejar a los niños después de su fin de semana con él, me confrontó en la puerta. «¿Ya tienes novio?», preguntó con tono acusador. «Eso no es asunto tuyo, Roberto», respondí calmadamente. «Son mis hijos. Todo lo que pase en tu vida y afecte a mis hijos es asunto mío. Daniel es un hombre bueno y respetuoso. Los niños lo quieren. Eso es todo lo que necesitas saber». Roberto apretó la mandíbula. «Qué rápido me reemplazaste». Me reí sin humor. «¿En serio? ¿Me vas a dar lecciones de lealtad? ¿Tú que me engañaste con mi mejor amiga?» «Eso fue diferente». «Tienes razón, fue peor. Ahora, si me disculpas, tengo planes». Cerré la puerta en su cara. Sentí una satisfacción profunda al hacerlo. Era la primera vez que realmente le plantaba cara, que no me dejaba amedrentar por su presencia o sus intentos de controlar la situación. La relación con Daniel floreció. A los 8 meses de estar saliendo, me pidió que fuera su novia oficial. Nos sentamos con todos nuestros hijos y les explicamos que queríamos estar juntos, que eso no significaba que íbamos a reemplazar a sus otros padres, pero que queríamos construir algo nuevo como familia expandida. Los niños tomaron la noticia sorprendentemente bien. Andrés incluso le dio su bendición a Daniel con una seriedad adorable.
Valeria estaba emocionada de tener hermanos nuevos, aunque técnicamente no lo fueran todavía. Con Daniel aprendí lo que era una relación sana. Aprendí sobre comunicación honesta, sobre respeto mutuo, sobre apoyo incondicional. Él me animaba a perseguir mis sueños, celebraba mis logros, me consolaba en mis fracasos. Era mi compañero en el verdadero sentido de la palabra. 2 años después de conocernos, Daniel me propuso matrimonio. Fue en un viaje que hicimos juntos a Puerto Vallarta. Un fin de semana romántico lejos de los niños. Me llevó a la playa al atardecer, donde el cielo se pintaba de colores naranjas y rosados, y se arrodilló en la arena con un anillo en la mano. Elena, me has enseñado que el amor no es perfecto, pero puede ser real, que las segundas oportunidades existen y que merecen ser aprovechadas. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras asentía efusivamente. Sí, Daniel. 1000 veces sí. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia íntima con solo nuestras familias y amigos más cercanos. Andrés y Valeria fueron mis padrinos de honor. Los hijos de Daniel también participaron en la ceremonia. Fue un día lleno de amor, alegría y esperanza. Roberto asistió a la boda porque los niños insistieron en que estuviera presente. Fue incómodo al principio, pero él se comportó con dignidad. Incluso se acercó a felicitarme brevemente, aunque pude ver el dolor en sus ojos. «Espero que seas feliz, Elena», dijo con sinceridad. «Te lo mereces». «Gracias, Roberto. Espero que tú también encuentres tu felicidad». Fue nuestro cierre. No el final dramático que algunas historias tienen, sino un reconocimiento tranquilo de que nuestro capítulo había terminado y que ambos estábamos listos para seguir adelante. Han pasado 5 años desde mi boda con Daniel. Nuestra familia combinada ha tenido sus desafíos, como todas las familias, pero los hemos enfrentado juntos, con amor, paciencia y mucho sentido del humor. Andrés está ahora en la universidad, estudiando ingeniería. Valeria está en la preparatoria, una adolescente brillante y segura de sí misma. Los hijos de Daniel también han crecido y florecido. Nuestra casa siempre está llena de risas, música, discusiones animadas sobre cualquier tema imaginable. Profesionalmente, regresé a estudiar. Daniel me animó a retomar mi pasión por el diseño gráfico, algo que había dejado de lado cuando me casé con Roberto. Ahora trabajo medio tiempo en una agencia de publicidad, creando campañas visuales que me llenan de satisfacción creativa. A veces, cuando me miro en el espejo, veo a una mujer diferente de la que era hace años. Hay líneas de expresión alrededor de mis ojos, algunas canas en mi cabello. Pero también hay una fortaleza en mi mirada que no estaba ahí antes. Una seguridad en mí misma que nació del dolor y la superación. La traición de Roberto y Fernanda casi me destruye, casi. Pero al final, me hizo más fuerte. Me enseñó que el dolor no es permanente, que las heridas sanan, que hay vida después de la devastación. ¿Perdoné a Roberto? En cierto modo, sí. No por él, sino por mí. Porque guardar rencor es como tomar veneno esperando que el otro muera. El perdón me liberó de las cadenas del pasado. Me permitió seguir adelante sin el peso de la amargura. ¿Perdoné a Fernanda? Eso fue más difícil. Su traición cortó más profundo porque venía de alguien que consideraba a mi hermana. Hace unos años, me escribió un email largo pidiéndome perdón, explicando que había estado en terapia, que entendía el daño que causó, que no esperaba que la perdonara, pero necesitaba disculparse. Lo leí varias veces. Eventualmente le respondí con una sola línea. Te deseo lo mejor en tu vida. No era un perdón completo, pero era un cierre. Y eso era suficiente para mí. Roberto encontró eventualmente a alguien más. Una mujer llamada Patricia, también divorciada, con quien parece genuinamente feliz. Los niños la aceptaron después de un periodo de ajuste. Yo estoy contenta de que haya encontrado su camino, su felicidad. Ya no guardo resentimiento hacia él. Mi historia no es única.
Hay millones de mujeres que han pasado por traiciones similares, que han tenido que reconstruir sus vidas desde cero, que han encontrado la fuerza para seguir adelante cuando todo parecía perdido. A todas ellas les digo, el dolor que sienten ahora no es permanente. Parece que nunca terminará, que siempre llevarán esa herida abierta. Pero sana, con tiempo, con apoyo, con amor propio. Sana. No permitan que la traición de alguien más defina quiénes son. No son menos valiosas porque alguien no supo valorarlas. No son menos merecedoras de amor porque alguien eligió lastimarlas. La vida continúa y puede ser hermosa nuevamente. Puede estar llena de risas, de amor, de momentos que quitan el aliento. Solo tienen que permitirse sanar, permitirse crecer, permitirse creer nuevamente. Yo lo hice. Y si yo pude, ustedes también pueden. El camino hacia la sanación no fue lineal. Hubo días buenos y días terribles, semanas donde sentía que finalmente estaba superando todo, y luego momentos donde el dolor regresaba con la misma intensidad del primer día. Recuerdo una tarde en particular, aproximadamente 2 años después del divorcio, cuando estaba en el supermercado haciendo las compras semanales. Iba distraída revisando mi lista cuando escuché una risa familiar. Mi corazón se detuvo. Era la risa de Fernanda. Me quedé paralizada en medio del pasillo, con el carrito de compras temblando entre mis manos. La busqué con la mirada y ahí estaba, a unos metros de distancia, hablando por teléfono, completamente ajena a mi presencia. Se veía diferente. Había cortado su cabello largo que siempre llevaba suelto, y ahora lucía un corte moderno a la altura de los hombros. Estaba más delgada, casi demacrada. Pero era ella, sin duda alguna. Mis primeros instintos fueron contradictorios. Una parte de mí quería confrontarla, gritarle todo el dolor que me había causado, hacerle sentir aunque fuera una fracción del sufrimiento que yo había experimentado. Otra parte quería correr, huir de ese lugar antes de que me viera, evitar cualquier tipo de interacción. Al final, no hice ninguna de las dos cosas. Me quedé ahí, observándola en silencio, y me di cuenta de algo sorprendente. Ya no sentía ese odio visceral que me había consumido durante tanto tiempo. Sí, todavía dolía verla. Sí, todavía había resentimiento. Pero el fuego ardiente de la rabia se había convertido en brasas tibias. Fernanda terminó su llamada y giró en mi dirección. Nuestros ojos se encontraron. Vi cómo su rostro palidecía, cómo sus ojos se abrían con sorpresa y temor. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero yo simplemente asentí levemente con la cabeza. Un reconocimiento mínimo de su existencia, y continué mi camino por el pasillo. Escuché que susurró mi nombre, Elena, pero no me detuve. No tenía nada que decirle. Ese breve encuentro fue suficiente. Fue un cierre silencioso que ambas necesitábamos. Esa noche, cuando los niños ya estaban dormidos, me senté en la terraza de mi departamento con una copa de vino y reflexioné sobre ese encuentro. Me di cuenta de que había avanzado mucho más de lo que creía. El monstruo que Fernanda había representado en mi mente durante tanto tiempo se había reducido a una mujer común y corriente. Alguien que había cometido errores terribles, pero que también estaba lidiando con sus propios demonios. Daniel notó que algo me había afectado esa noche. Nos habíamos vuelto expertos en leer las emociones del otro sin necesidad de palabras. Se sentó a mi lado en silencio, tomó mi mano y simplemente esperó. Esa era una de las cosas que más amaba de él. Su capacidad para darme espacio cuando lo necesitaba, pero también para estar presente cuando requería apoyo. «Vi a Fernanda hoy», dije finalmente. «En el supermercado». Daniel apretó suavemente mi mano. «¿Cómo te sientes?» «No lo sé exactamente. Rara. Como si hubiera cerrado una puerta que no sabía que todavía estaba entreabierta». «Eso es bueno, ¿no?» «Sí, creo que sí. Es extraño.
porque durante tanto tiempo imaginé qué le diría si alguna vez la volvía a ver. Tenía discursos completos preparados en mi cabeza. Pero cuando finalmente sucedió, no necesité decir nada. Solo la vi y seguí adelante. Daniel me besó la frente. Eso se llama crecimiento, mi amor. Has sanado más de lo que crees. Tenía razón. El proceso de sanación había sido tan gradual que no me había dado cuenta de cuánto había avanzado hasta ese momento de confrontación inesperada. Los siguientes años trajeron más cambios y más sanación. Andrés se graduó de la preparatoria con honores y fue aceptado en la Universidad de Guadalajara para estudiar ingeniería civil, siguiendo los pasos de su padre en el campo de la construcción, aunque desde una perspectiva diferente. Verlo caminar hacia el estrado para recibir su diploma me llenó de un orgullo indescriptible. Este joven, que había tenido que madurar demasiado rápido debido al divorcio, se había convertido en un hombre responsable, compasivo y brillante. Roberto estaba presente en la graduación, por supuesto, junto con Patricia. Nos sentamos en lados opuestos del auditorio, pero ambos aplaudimos con el mismo entusiasmo cuando llamaron el nombre de nuestro hijo. Después de la ceremonia, hubo un momento incómodo donde todos nos juntamos para tomar fotos. Andrés insistió en que quería una foto con toda su familia, lo que significaba Roberto, Patricia, Daniel y yo. Nos acomodamos alrededor de nuestro hijo, sonriendo para la cámara, y pensé en lo absurda y maravillosa que era esa escena. Una familia reconfigurada, llena de historia complicada y dolor pasado, pero unida en ese momento por el amor compartido hacia ese joven extraordinario. Valeria también estaba creciendo y floreciendo. A sus 15 años, se había convertido en una artista talentosa. Pintaba, dibujaba, creaba piezas de arte digital. Su habitación era un caos colorido de lienzos, pinceles y bocetos. Me recordaba a mí misma a su edad, antes de que dejara de lado mis propios sueños creativos. Una tarde, mientras la ayudaba a preparar su portafolio para solicitar ingreso a una escuela de arte, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Mamá, ¿alguna vez perdonaste a papá por lo que hizo?» Me quedé inmóvil, con un dibujo de Valeria en las manos. Era la primera vez que ella abordaba directamente el tema del divorcio. Durante años, había evitado preguntar detalles, aunque sabía que entendía más de lo que expresaba. «Es una pregunta complicada, mi amor», respondí cuidadosamente. «¿Por qué lo preguntas?» Valeria se encogió de hombros, sin dejar de dibujar. «En la escuela estamos leyendo un libro sobre el perdón y la redención». Me hizo pensar en nuestra familia, en cómo todo cambió, pero también cómo todos seguimos adelante. Me senté junto a ella en el suelo, entre los materiales de arte dispersos. Sí, lo perdoné. No de inmediato. Tomó años. Pero eventualmente me di cuenta de que guardar rencor me hacía más daño a mí que a él. El perdón no significa olvidar lo que pasó o decir que estuvo bien. Significa liberarse del peso del resentimiento para poder seguir adelante. ¿Fue difícil? Muy difícil. Fue uno de los procesos más duros de mi vida. Pero también fue liberador. Me permitió abrirme al amor nuevamente, conocer a Daniel, construir la vida que tenemos ahora. Valeria asintió pensativamente. Me alegra que lo hayas perdonado. Me alegra que encontraras a Daniel. Me gusta nuestra familia, mamá. Sé que es rara y complicada, pero me gusta. La abracé con fuerza, con lágrimas en los ojos. A mí también me gusta nuestra familia, mi vida. Y tienes razón, es rara y complicada, pero también es nuestra y está llena de amor. El negocio de publicidad donde trabajaba estaba creciendo rápidamente, y mi jefe me ofreció una posición de directora creativa. Era una oportunidad increíble, pero también aterradora. Significaba más responsabilidad, más horas de trabajo, más presión. Dudé en aceptar. Daniel me encontró esa noche mirando fijamente la oferta impresa en papel, mordiéndome el labio inferior como siempre hacía cuando estaba ansiosa. «¿Qué te detiene?», preguntó leyendo el documento por encima de mi hombro. «Tengo miedo de fracasar».
Tengo miedo de que sea demasiado para mí. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste cuando empecé mi doctorado el año pasado? Daniel se sentó frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Me dijiste que el miedo al fracaso no debería impedirme perseguir mis sueños, que siempre me arrepentiría más de no intentarlo que de intentar y fallar. Sonreí a pesar de mi ansiedad. Usar mis propias palabras en mi contra es trampa. Es estrategia. Bromeó. Elena, eres brillante en lo que haces. He visto tu trabajo. He visto cómo tus campañas han ayudado a hacer crecer el negocio. Te mereces esta oportunidad y todos lo saben. ¿Y si no puedo equilibrarlo todo? El trabajo, la familia, todo lo demás. Entonces lo resolveremos juntos, como siempre lo hacemos. Somos un equipo, ¿recuerdas? Acepté la posición. Fue una de las mejores decisiones profesionales de mi vida. Resultó que era buena liderando un equipo creativo, inspirando a otros diseñadores, presentando ideas a clientes importantes. Descubrí una parte de mí misma que había estado dormida durante años, desde antes de mi primer matrimonio. Hubo momentos de estrés, por supuesto. Noches donde trabajaba hasta tarde terminando presentaciones. Días donde tenía que elegir entre una reunión importante y un evento escolar. Pero Daniel cumplió su palabra. Nos convertimos en expertos en coordinación logística, en apoyarnos mutuamente, en asegurarnos de que ni nuestra familia ni nuestras carreras sufrieran. Una tarde, aproximadamente un año después de mi ascenso, recibí un email inesperado. Era de Fernanda. El asunto decía simplemente: «Felicidades por tu éxito». Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de borrar, pero la curiosidad me ganó, y abrí el mensaje. Elena, sé que no tengo derecho a contactarte y entenderé completamente si eliminas este email sin leerlo. Pero vi un artículo sobre tu agencia en una revista de negocios y vi tu foto como directora creativa. Quiero que sepas que me alegro genuinamente por ti. Siempre supe que tenías un talento extraordinario, y me entristece haber sido parte de la razón por la que dejaste de perseguir tus sueños durante tanto tiempo. No espero tu perdón ni tu respuesta. Solo quería que supieras que estoy orgullosa de lo que has logrado y de la mujer fuerte en la que te has convertido. Cuida mucho a esos hermosos hijos tuyos. Fernanda. Leí el email varias veces. Había una parte de mí que quería estar furiosa, que quería responder con palabras hirientes, recordarle todo el daño que había causado. Pero otra parte, la parte que había crecido y sanado durante estos años, simplemente sintió paz. No respondí el email, pero tampoco lo borré. Lo guardé en una carpeta especial, un recordatorio de cuán lejos había llegado, de cuánto había crecido desde aquella mujer destrozada en la habitación de hotel hace tantos años. Los hijos de Daniel, Sofía y Emilio, también se habían integrado completamente a nuestra vida familiar. Sofía se casó cuando tenía 24 años con un joven maestro que conoció en la universidad. La boda fue un asunto alegre y caótico, donde nuestras dos familias se mezclaron completamente. Andrés fue uno de los padrinos. Valeria diseñó las invitaciones como regalo de bodas. Emilio decidió tomarse un año sabático después de la preparatoria para viajar por Sudamérica. Daniel estaba nervioso por la idea, pero yo lo animé a dejar que su hijo explorara el mundo. Entendía la importancia de encontrarse a uno mismo, de tomar riesgos calculados, de vivir experiencias que te transforman. Emilio regresó un año después, bronceado y lleno de historias, con una claridad sobre su propósito en la vida que no tenía antes. Roberto y yo eventualmente desarrollamos una relación cordial, casi amistosa. No éramos cercanos, pero podíamos estar en la misma habitación sin tensión. Podíamos hablar sobre nuestros hijos, sin que el pasado se interpusiera entre nosotros. Patricia resultó ser una mujer agradable, y me di cuenta de que Roberto había encontrado en ella lo que claramente no pudo encontrar conmigo. No sentí celos, solo alivio de que ambos hubiéramos seguido adelante. Hubo un momento particularmente significativo durante la boda de Sofía.
Roberto se me acercó mientras yo estaba sola en la terraza del salón de eventos, tomando un respiro del bullicio de la celebración. «Es una boda hermosa», dijo, manteniéndose a una distancia respetuosa. «Lo es». Sofía se ve radiante. Hubo un silencio cómodo. Luego Roberto habló nuevamente, con voz más suave. «Elena, sé que han pasado muchos años y que probablemente no significa mucho ahora, pero quiero disculparme apropiadamente. Por todo. Por la traición, por el dolor que te causé, por destruir lo que teníamos. No hay excusas para lo que hice. Fue egoísta, cobarde y cruel. Iré para mirarlo». Su rostro mostraba arrepentimiento genuino, no la culpa defensiva que había visto en él inmediatamente después del divorcio, sino un remordimiento profundo que venía de años de reflexión. «Gracias por decirlo», respondí sinceramente. «Y acepto tu disculpa. Lo que pasó nos cambió a ambos, probablemente para mejor. Aprendimos lecciones dolorosas, pero necesarias. Eres una mujer extraordinaria, Elena. Siempre lo fuiste. Yo fui demasiado estúpido para valorarlo en su momento. Daniel es un hombre afortunado. Y Patricia es una mujer afortunada. Me alegra que hayas encontrado tu felicidad, Roberto. De verdad». Nos dimos un abrazo breve pero significativo, un cierre final a un capítulo que había estado abierto durante tanto tiempo. Cuando nos separamos, ambos teníamos lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de sanación, no de dolor. Daniel me encontró poco después y me abrazó desde atrás, besando mi sien. «¿Estás bien?» «Más que bien. Finalmente estoy en paz con todo». Los años continuaron pasando. Andrés se graduó de la universidad y consiguió un trabajo excelente en una firma de ingeniería internacional. Valeria fue aceptada en una prestigiosa escuela de arte en la Ciudad de México. Ver a mis hijos perseguir sus sueños con tanta pasión y determinación me llenaba de un orgullo indescriptible. Daniel y yo celebramos nuestro 5º aniversario de bodas con un viaje a Europa, algo que ambos habíamos soñado hacer, pero nunca habíamos podido. Caminamos por las calles de París, visitamos museos en Roma, nos perdimos en los canales de Venecia. Fue mágico redescubrir el romance después de años de enfocarnos en nuestras familias y carreras. Una noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante en Barcelona, Daniel me tomó de la mano a través de la mesa. «¿Sabes qué es lo que más amo de ti?», preguntó con esa sonrisa que todavía me hacía sentir mariposas en el estómago. «¿Mi increíble habilidad para encontrar los mejores restaurantes en cada ciudad?». Bromeé. Río. «Bueno, eso también. Pero lo que realmente amo es tu resiliencia. La forma en que tomaste una de las peores experiencias de tu vida y la transformaste en algo hermoso. No solo sobreviviste, Elena. Floreciste». Sus palabras me conmovieron profundamente. «No lo habría logrado sin ti». «Claro que sí. Ya estabas en ese camino cuando nos conocimos. Yo solo tuve la suerte de acompañarte en el viaje». Esa noche, acostada en nuestra habitación de hotel, mirando la ciudad iluminada a través de la ventana con Daniel dormido a mi lado, pensé en todo el camino recorrido, en la mujer destrozada que había sido, y en la mujer completa en la que me había convertido. Cuando regresamos de Europa, me esperaba otra sorpresa. Mi agencia había sido nominada para varios premios de publicidad por las campañas que habíamos desarrollado durante el último año. Era un reconocimiento importante en la industria y significaba que nuestro trabajo estaba siendo notado a nivel nacional. La noche de la ceremonia de premiación, mientras me preparaba en casa, Valeria entró a mi habitación. Se sentó en mi cama, observándome mientras me maquillaba. «Mamá, ¿puedo decirte algo?». «Por supuesto, mi amor. Siempre. Quiero que sepas que eres mi inspiración. Cuando era pequeña y papá y tú se divorciaron, pensé que nuestro mundo se había terminado. Pero te vi levantarte cada día, cuidarnos a ti Andrés y a mí, trabajar duro, perseguir tus sueños. Me enseñaste que podemos superar cualquier cosa, que los finales pueden ser nuevos comienzos.
Dejé el delineador y me volví hacia ella con lágrimas en los ojos. Valeria, eso es lo más hermoso que alguien me ha dicho jamás. Es la verdad. Eres la mujer más fuerte que conozco. Y cuando sea grande, quiero ser como tú. La abracé fuertemente, dejando que mis lágrimas fluyeran libremente. Todos los días difíciles, todas las noches de insomnio, todas las decisiones dolorosas, todo había valido la pena por este momento, por saber que había sido un ejemplo positivo para mi hija. La agencia ganó 2 premios esa noche. Subí al escenario a aceptar el segundo premio. Miré hacia el público y vi a Daniel, a mis hijos, a mis amigos, todos aplaudiendo con orgullo. En ese momento me sentí completamente realizada. Pero la vida, como siempre, tenía más sorpresas preparadas. Unos meses después de la ceremonia, recibí una llamada inesperada. Era Fernanda. Mi primera reacción fue colgar, pero algo me detuvo. ¿Elena? Su voz sonaba temblorosa. Sé que no tengo derecho a llamarte. Sé que debería dejarte en paz. Pero estoy muriendo. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Qué? Cáncer de páncreas, etapa 4. Los doctores dicen que me quedan tal vez 6 meses. Y antes de irme, necesito verte. Necesito pedirte perdón cara a cara. Por favor, Elena. Solo una vez. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. ¿Debería verla? ¿Le debía algo después de todo lo que había pasado? ¿Era esta una manipulación más? ¿O era genuina? Hablé con Daniel esa noche. Él me escuchó pacientemente mientras yo expresaba todas mis dudas y temores. ¿Qué quieres hacer tú?, preguntó finalmente. No lo que crees que deberías hacer. ¿Qué quiere tu corazón? Pensé en ello durante días. Finalmente me di cuenta de que necesitaba verla. No por ella, sino por mí. Para cerrar completamente ese capítulo de mi vida. Fernanda vivía ahora en Monterrey. Tomé un vuelo un sábado por la mañana. El taxi me dejó frente a un edificio de departamentos modestos. Respiré profundamente antes de tocar el timbre. Cuando abrió la puerta, casi no la reconocí. Fernanda había perdido mucho peso. Su cabello, que alguna vez fue abundante y brillante, era ahora escaso y opaco, obviamente debido a la quimioterapia. Pero sus ojos, esos ojos que habían sido testigos de tantos momentos de nuestra amistad, seguían siendo los mismos. «Gracias por venir», susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas. «No esperaba que lo hicieras». Entramos a su departamento. Era pequeño pero acogedor, lleno de fotografías. Noté con una punzada en el corazón que muchas de ellas eran de nosotras cuando éramos jóvenes, antes de la traición. Nos sentamos en su sala, con un silencio incómodo entre nosotras. Finalmente Fernanda habló. «No hay palabras suficientes para expresar cuánto lo siento, Elena. Lo que hice fue imperdonable. Traicioné tu confianza, destruí nuestra amistad, lastimé a tu familia. He vivido con esa culpa cada día desde entonces». «¿Por qué?», pregunté, la pregunta que me había atormentado durante años. «¿Por qué lo hiciste?». Fernanda se limpió las lágrimas. «Estaba celosa de ti, de tu vida perfecta, de tu familia, de tu matrimonio. Mi propia vida era un desastre. Estaba soltera, sin dirección, sintiéndome miserable. Y cuando Roberto empezó a prestarme atención, a hacerme sentir especial, me dejé llevar. Fue egoísta, cruel y estúpido. No hay excusa». «¿Lo amabas?», pregunté, necesitando saber. «No, esa es la parte más patética. No lo amaba. Era solo una distracción de mi propia infelicidad. Y destruí todo por eso». Nos quedamos en silencio por un largo momento. Luego, sorprendiéndome a mí misma, hablé. «Te perdono, Fernanda». Ella me miró con sorpresa. «¿Qué?». «Te perdono, no por ti, sino por mí. He cargado con ese dolor durante demasiado tiempo. Y ahora, al verte aquí, enfrentando tu mortalidad, me doy cuenta de que la vida es demasiado corta para aferrarse al rencor.
Lo que hiciste me lastimó profundamente. Casi me destruye. Pero también me obligó a crecer, a encontrar mi propia fuerza, a construir una vida mejor de la que tenía. En cierto modo extraño, tu traición fue un catalizador para mi transformación. Fernanda sollozó abiertamente. No merezco tu perdón. Probablemente no, pero yo merezco paz. Y esto me la da. Pasamos las siguientes horas hablando. Fernanda me contó sobre su vida después de mudarse a Monterrey, sobre su diagnóstico, sobre sus arrepentimientos. Yo le conté sobre Daniel, sobre mis hijos, sobre mi carrera. No recuperamos nuestra amistad, eso era imposible. Pero encontramos un cierre, una forma de hacer las paces con el pasado. Cuando me fui, nos abrazamos. Sabía que probablemente sería la última vez que la vería. 4 meses después, recibí la noticia de que Fernanda había fallecido. Asistí a su funeral, me senté en la última fila y lloré. No por la amistad que habíamos tenido, sino por la vida desperdiciada, por las oportunidades perdidas, por el tiempo que nunca recuperaríamos.